Eh, ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el banqueo integrado del tema de dermatología, del capítulo de dermatología en realidad. Y el día de hoy vamos a hablar, bueno, en esta parte, de lo que concierne a los puntos de dermatitis, a lo que es las enfermedades ampollares, muy bien, y finalmente lo que son las enfermedades virales de la piel. Son tres puntos sencillos, así que préstame mucha atención, porque son temas que bastante vas a poder determinar. ¿Listo? A ver, vamos a empezar por acá. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con un casito. ¿Ya? Esto es importante. Niño de 7 años con antecedentes personales de asma y rinitis alérgica. Consulta por lesiones eczematosas con intenso prurito en pliegues de codos y rodillas. Su madre refiere que tienen brotes que empeoran con el frío. Muy bien, esto se refiere a una enfermedad en realidad eh, es común de cierta manera, pero no es tanto la enfermedad lo que es preocupante, sino que esta enfermedad que vamos a ver más adelante, ¿no? Que vamos a ver más a detalle, está relacionado a diversas enfermedades que son más severas. La dermatitis atópica, como su nombre dice, la atopía es sinónimo de alergia, ¿ok? Entonces la dermatitis atópica, vamos a ir definiendo los puntos, ¿ok? Me gusta que mientras vamos conversando del caso, vamos a ir resolviendo, ¿ok? Es una enfermedad, lógicamente, inflamatoria. A ver, un momentito, el lapicero para que pueda. Ujú. Ya, deme un momentito, por favor. Ya, ahora sí. La dermatitis atópica, como les decía. A ver, ¿dónde está el lapicero? Ya. Es una enfermedad inflamatoria. Muy bien. Recuerda, porque es itis, ¿verdad? Es una inflamación. Enfermedad inflamatoria. Ahora, lo importante de esta enfermedad es que, y lo que diferencia todo el tipo de enfermedades que vamos a ver, es que esta, por lo menos, tiene un componente atópico muy importante, la atopía. La atopía que es sinónimo de alergia, lo cual en mi paciente, esa dermatitis también se le va a conocer como el llamado eczema, ¿ok? Eczema. Y este eczema, lógicamente, te va a producir prurito, ¿ok? Yo quiero que entiendan que este tema es importante no solamente para ahora en dermatología, porque lo van a ver más adelante en lo que es pediatría, en neonatología también. Y es importante la detección de esta enfermedad a tiempo para poder, por ejemplo, o sea, lo importante es que ustedes entiendan por qué me sirve entender este tema. Es porque esta enfermedad es un paso a que el paciente me pueda ser asmático en el futuro. ¿Ok? Es lo principal. Es uno de los criterios se le conoce como el IPA, que es un índice para determinar la probabilidad de asma. Y justamente dentro de los criterios mayores que tiene este índice está finalmente lo que es la dermatitis en los niños. Principalmente se da en niños. Ahora, ¿por qué se da la dermatitis? Mira, sencillo. Aquí vamos a encontrar un defecto principalmente con la filagrina, se le conoce, mira. Deficiencia de filagrina. La filagrina es un componente, ya, es un componente de la barrera cutánea, o sea, de la piel, ¿ok? Esta filagrina se encuentra en la piel y finalmente el cuerpo reconoce esta tela de filagrina como algo desconocido. Normalmente los linfocitos de la respuesta inmune de los TH2. Entonces, este proceso va a empezar a generar inflamación en la piel. Por lo mismo, ¿no? La inflamación va a generar muerte celular, por tanto va a haber descamación, eczema, y esa descamación también va a generar que se estimulen los centros del dolor, centros del prurito. Entonces, por ello que el paciente tiene picazón, ¿no? El principal, o sea, tu mente tiene que venir, dermatitis es igual a picazón, ¿ok? Nada más, sencillo.
Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? A que tengas en cuenta. Esto es una respuesta rápida, ¿ok? La dermatitis atópica suele ser rápida. También está mediado, por tanto, al igual que el asma, al igual que la rinitis, ¿ya? Aparte de que este es el proceso por el cual se inflama, hay un previo proceso de sensibilización. Esto es lo que nosotros conocemos como hipersensibilidad, sensibilidad de tipo 1. Recuerda que este tipo de hipersensibilidad, cuando hablamos de inmunología, está mediada por el IgE. Esta inmunoglobulina E va a reaccionar y va a activar a los mastocitos o basófilos, ¿no? Células que tienen este contenido basófilo en sus gránulos. Y estos basófilos o mastocitos, ¿no? Van a liberar histamina. Y la histamina es la que va a generar, por ejemplo, vasodilatación en la zona. Y si genera vasodilatación en la piel, ¿qué crees que va a generar? Aumento de un eritema, ¿no? O sea, por eso se pone roja la cara. Por ello, ¿no? Por ejemplo, ahí ves al niño, ¿no? Entonces, principalmente por este mecanismo. Ya como les decía, hay un agente, ¿no? Porque este IgS se responde principalmente a la presencia de un agente alergeno, ya sea un alérgeno como el polvo actualmente, ¿no? En los ácaros, ¿no? El polen, lo que sea, ¿ya? Un alergeno previo que finalmente sensibiliza a estos espacios de filagrina y que finalmente ello va a permitir que los basófilos liberen inmunoglobulinas que van a ir justamente contra estas estructuras y las células de la defensa los van a detectar como desconocidos, ¿no? Y van a atacarles. Nada más. ¿Cuáles son los antecedentes personales que tú tienes que entender respecto a esta enfermedad? Primero, lo típico, pues. Esta persona con dermatitis atópica te tiene que venir o con riesgo de generar asma o con familiar que tuvo asma, ¿ok? Entonces, asma, primero a la cabeza, luego puedes agarrar rinitis, la rinitis alérgica, que suele venir con el asma en realidad, ¿no? O alguna historia de dermatitis incluso en la familia, ¿no? O sea, si el papá tiene dermatitis, muy probablemente el niño vaya a tener. Si el papá tiene asma, muy probablemente el niño vaya a tener dermatitis. Si el papá sufre de rinitis siempre, cualquiera de estas tres se va a poder desencadenar, ¿ya? ¿Cómo se clasifica clínicamente la dermatitis atópica según la edad, ¿no? Y esto lo vamos a ver por aquí. Vamos a borrar un poquito esto de acá. Ya. Miren, a ver, aquí está. Muy bien. Entonces, ya entendemos la definición, tenemos la fisiopatología, ¿ok? Genial. Ahora, los factores de riesgo, habíamos dicho, antecedentes personales, familiares de atopía, que tengan asma o rinitis alérgica, climas fríos o secos, y el uso excesivo de jabones e irritantes. Ahora, la clasificación por la edad es interesante, ¿ah? Porque o sea, dónde se ve la dermatitis va a variar en relación a la edad, ¿ya? Por ejemplo, en lactantes, que hablamos desde los dos, el primer mes, más del primer mes hasta los 24 meses, más o menos, hasta los 2 añitos, esta localización se va a dar en mejillas, cuero cabelludo y tronco. Mira, se va a dar justo ahí, pero hay algo interesante. Va a respetar el triángulo nasogeniano. No suele dar en esta zona. Solamente lo que más le gusta al bebito lo vas a ver como un payasito, porque le gusta justamente en las mejillas al bebé lactante hasta los 2 años. ¿Ok? Ahora, ¿alguien está con su micro? Ah, ya, ok. Listo. Ahora, en el infantil, más de 2 años hasta los 12 años, lo vas a ver, ojo, esto es el signo siempre patognomónico de la dermatitis atópica, ¿ya? Que es, en este caso, el eritema, el prurito, principalmente, que se va a encontrar en flexuras. Esto es el signo clave, por eso te lo he puesto acá, mira. Esto es de lactante, pero en los niños, ya hasta los 12 años, se encuentra en pliegues. Puede ser en el brazo, con el antebrazo, puede ser en la rodilla, pliegues. Estos son flexuras, ¿ok? Ese es el signo típico. Se encuentra siempre en flexuras.
¿ok? Y en adolescentes ya puede ser o adultos, ya es flexura, cara o manos, ¿no? Lo importante es que recuerda que el único al que no le da en la cara es al lactante, o sea, en el triángulo nasogeniano, mejor dicho. Respeta la nariz, respeta la parte de la frente como un triángulo, ¿ya? ¿Cuál es la clínica principal? Recuerda, a tu cabezas cada vez que hablen de dermatitis no puedes pensar en otra cosa que no sea prurito. Le pica. Pero a su parte también puedes tener la piel seca, eczema con brotes, y esa distribución según la edad, pues puede generar que la persona, como tanto se rasca en esa zona durante una forma tan crónica, se le puede liquenificar. Al inicio la persona está eritematosa, o sea, está roja, pues la zona en la que se rasca. Con el tiempo se rasca, se rasca, se rasca, se empieza a descamar, se empieza a hacer heridas, y con el tiempo se hace un líquen, se agrieta la zona, ¿no? Se pone bastante agrietada por el rascado crónico. Algo que tú tienes que tener en diferencia es una enfermedad también importante que se llama la psoriasis. La psoriasis es el principal diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo vas a determinar? Sencillo. Si te dije que esta patología le gusta las flexuras, ¿ok? En lo que es la psoriasis se va a dar en las extensuras. O sea, por ejemplo, si es que yo hablo del codo, la flexura del codo es donde suele dar dermatitis atópica. Pero la psoriasis se suele dar en la parte dorsal, ¿ok? En la parte de afuera. Entonces recuerda eso, extensuras, psoriasis, flexuras, en este caso la dermatitis atópica. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? En realidad, aquí recuerden siempre el uso primero de emolientes. Emolientes, a lo que voy es básicamente unas pomadas, ¿no? Con hidratantes, ¿bien? Es lo típico que suelen es prescribir los dermatólogos, ¿ya? La hidratación más emolientes, ¿no? Pero hay casos en los que eso se hace un poco más severo y se puede evaluar el uso de corticoides tópicos, ¿no? Corticoides tópicos. Muy bien. Las otras dos preguntas lo tienes, así que no voy a redundar en ello. Ya lo tienes resuelta en el cuadrito. Entonces, eso es importante. Ahora, pasemos a, bueno, acá también se encuentra un poquito. ¿Cuáles son los criterios para determinar la dermatitis? Ah, bueno, acá está. Uno que es el prurito, ¿no? La morfología característica de per del curso de la edad, bien, y hay algunos criterios menores, como te había dicho, como es una enfermedad atópica, tiene demasiadas cosas que pueden ver en este caso, que pueden verse inmersas, ¿no? Por ejemplo, puedes tener cerosis, ¿no? Puedes tener palidez facial, reacción exagerada, a irritantes, intolerancia a algunos alimentos, alergia a los alimentos principalmente, ¿no? Y el tratamiento va a depender, en realidad, como te decía, ¿no? La base del tratamiento son emolientes diarios, las cremas y evitar desencadenantes, ¿no? Ahora, si hay brotes leves, podemos utilizar hidrocortisona de manera tópica. Si hay brotes moderados, podemos ir avanzando, ¿no? Entonces, la idea no es que te acuerdes en realidad de la parte del tratamiento, porque no suele ser algo muy preguntado, pero lo que sí te pueden preguntar es, por ejemplo, ¿qué haces en casos severos, ¿no? Acá utilizas ya inmunosupresores, pues, sistémicos normalmente, ¿ya? Pero son casos raros. O sea, no es algo que te pueda, no es algo que vayas a ver muy frecuente. Ahora, veamos la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto, vamos a ver este casito que nos va a explicar un poco, ¿no? Paciente mujer de 28 años que trabaja como peluquera, consulta por enrojecimiento, vesículas y prurito intenso en dorso de ambas manos. De 2 semanas de evolución, refiere uso constante de productos químicos para el cabello. Muy bien. Entonces, miren, la dermatitis por contacto es muy similar, simplemente que esta tiene una causa directa y bastante detectable. Básicamente, esta inflamación de la piel, ya es de nuevo, inflamación de la piel, está asociada ya no a un alergeno, está asociada a un irritante. Muy bien, idealmente un irritante. ¿Ya? Aunque hay algunas que también pueden ser por alergenos, ¿sí? Pero es otro tipo de hipersensibilidad, pero lo principal es en los irritantes. ¿Listo? Voy a poner irritante, pero
puede haber alergenos en en menor cantidad, ¿no? Alergenos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico en la dermatitis alérgica de contacto? Mira, sencillo. Hay una reacción inflamatoria, hay una hipersensibilidad, como la tipo uno, no, la tipo 4. De tipo 4. Oye, ¿y cómo es esta hipersensibilidad? Esta está mediada, a diferencia de la otra que era por inmunoglobulina E, esta está liderada por linfocitos. Por tanto, mira, la anterior respuesta de la dermatitis atópica era una respuesta rápida. Eso me olvidé de comentar acá. Es una respuesta rápida. La máximo te da en 24 horas, o menos incluso, ¿no? En cambio, la dermatitis por contacto es tardía. El paciente puede tener una exposición constante. Ojo, tiene que ser eso sí constante, una exposición constante, y el paciente lo puede tener después de 48 hasta 72 horas el primer brote, ¿me entienden? Porque es en base a inmunocomplejos, pues. Entonces, eso es importante, ¿ya? Recuerda la diferencia entre ambas. Dermatitis atópica es rápida, dermatitis por contacto tiene su tiempo, ¿ya? Ahora, dentro de la dermatitis perdón, de contacto tenemos dos tipos. Las que son irritativas, que acá ya de por sí te estás enfrentando a una sustancia que daña la piel, y otra alérgica. Alérgica en base al tipo 4. Ya no te olvides, no tipo uno. Ahora, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Pues el daño directo en el caso de la irritativa a la piel y la reacción de hipersensibilidad tipo 4 o reacción retardada mediada por linfocitos T en la alérgica. ¿Cuáles son las sustancias que normalmente suelen desencadenar esto? ¿Ya? Irritantes no específicos, por ejemplo, jabón, detergente. Ustedes han visto seguro, o a ustedes les ha pasado, que cuando lavan mucho la ropa con lejía o ponen su mano en lejía nada más, o por mucho tiempo, se empieza a como descamar, ¿no? Se empieza a descamar, empieza a generar picazón en algunos ya. Eso es una dermatitis irritativa por contacto, ¿ok? Mientras que en la dermatitis alérgica de contacto, acá, por ejemplo, el paciente está expuesto justamente a un alergeno no tan común, ¿no? No tan común como el de tipo uno, pero de todas maneras ayuda, ¿no? Porque por ejemplo, lo típico, las cadenas que se venden, ¿no? Que muchas son de acero, pero ese acero se oxida y esa oxidación te genera, por ejemplo, la reacción. Muy bien. Y el paciente tiene algo característico en ese tipo. Este, por ejemplo, dermatitis por contacto alérgica. Esta dermatitis, si te das cuenta, tiene la forma directa o sea, la lesión se determina exactamente en la zona de donde se tuvo el implemento, ¿no? Acá, por ejemplo, si tuvo un collar, el paciente, justamente la lesión va a tomar la forma del collar, solo se va a delimitar a ello. ¿Listo? Las pápulas, todo lo que salga ahí va a delimitarse solamente a esa zona. ¿Ok? En cambio, en la de contacto irritativa va a tener una zona ya más generalizada porque no es, o sea, no depende netamente del lugar donde está afectándose por contacto, sino de todo el miembro que está irritado, ¿no? Entonces, es una diferencia interesante también, ¿ya? Por eso que por ejemplo, las chicas que utilizan, por ejemplo, collares de níquel tienen problemas a nivel del cuello, ¿no? O, por ejemplo, hay pacientes, personal de la salud que usan, guantes demasiado en la etapa de COVID, ¿no? Y se les ponía mal la mano, por ejemplo, ¿no? Se les ponía con dermatitis la mano, principalmente puede ser por eso, ¿ya? Obviamente en el tipo de contacto irritativa no hay sensibilización porque no es alérgica, en cambio sí en la de alérgica, ¿no? La contacto alérgica. ¿Cuándo inician los síntomas? En la irritativa es a las horas. En cambio, en la dermatitis alérgica puede ser pasado el día o hasta las 72 horas, dice la literatura, ¿ya? Ahora, la dermatitis irritativa de contacto está limitada al área de contacto, sí, bien, pero la dermatitis alérgica de contacto toma la forma. Ojo, tomo la forma del implemento. Recuérdate bien eso. La dermatitis alérgica de contacto toma la forma del objeto que está en contacto y que el cual la persona es alérgico. Ya, eso es importante. Ahora, vamos de por acá. ¿Qué es lo que se suele usar para determinar ese tipo de condiciones, ¿no? Se utiliza el llamado test del parche o test
de Prick en algunos, ¿no? Este test de Prick básicamente lo que va a poner es alergenos en parches, ¿no? Y dependiendo de la zona, cómo se tiña, por ejemplo, qué tan eritematosa se ponga, qué tan descamada o qué tanto no, se determina la alergia del paciente a diversos alergenos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué factores aumentan en este caso el riesgo de desarrollar una dermatitis de contacto? Primero, tendríamos en este sentido la exposición, la exposición, ya sea a una situación irritativa o una situación alérgica. Bien, y esto obviamente porque hay un daño previo en la barrera cutánea. ¿Cómo se clasifica esta dermatitis por contacto? Ya te dije, tenemos dos, la A, la B, y esto va a ser dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis por contacto alérgica. ¿Listo? Tienes los dos. ¿Qué prueba diagnóstico permite identificar, en este caso, el alergeno? Puedes usar la prueba del parche, la prueba del parche. Y miren, en el caso que nos dan, nos dicen eso, ¿no? Que una persona tiene enrojecimiento, vesículas, prurito intenso en el dorso de ambas manos. Y esto porque ha utilizado químicos para el cabello, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más importante? Pues evitar el desencadenante, ¿no? Ya sea alergénico o ya sea irritativo, ¿no? Principalmente es eso, no hay otra. El desencadenante. Muy bien, pasemos ya para terminar de dermatitis en la dermatitis seborreica. Miren este casito. Varón de 35 años consulta por descamación y enrojecimiento en cuero cabelludo, región nasolabial y cejas. Refiere que los síntomas se empeoran con el estrés y el frío. No hay antecedentes relevantes de importancia. Miren, cuando hablemos de dermatitis seborreica, esta es una enfermedad inflamatoria, pero básicamente que va a afectar, es una inflamación de la piel, ¿no? Ya lo saben, pero que va a afectar principalmente a zonas con bastantes glándulas sebáceas, ¿ok? Con glándulas sebáceas. Por eso viene el sebo, pues, sebáceas. Y esto puede generar descamación, puede generar prurito, puede generar eritema, etc., ¿no? Porque es una inflamación. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico? Acá lo tienes, mira. Esto es lo que ocurre. Tienes tres cosas. La predisposición genética, un hongo que se conoce como Malassezia furfur, ¿ya? Que se encuentra en la piel, más que nada en el cuero cabelludo, ¿ya? El cuero cabelludo. Y el sebo alterado, ya sea en consistencia o ya sea en cantidad aumentado. O sea, puede ser que mi sebo esté generándose de manera normal, muy pegajoso, muy difícil de poder reabsorber, o está aumentado, por tanto sale demasiado. Entonces, esto le gusta a mi amiga la Malassezia furfur. Esto va a predisponer a que el paciente tenga una colonización de este hongo y finalmente la reacción inmune frente a este hongo más la predisposición genética de la persona, pues genera finalmente la inflamación, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? No te olvides, Malassezia furfur. ¿Qué factores aumentan el riesgo de dermatitis seborreica? Por ejemplo, acá tenemos que los factores de riesgo principales es, se puede dar principalmente por estrés, es uno de los principales desencadenantes porque recuerda que el estrés es inmunosupresor, te inmunodeprime. Entonces la malacesia tiende a proliferar mejor. Climas fríos también, Parkinson, la piel grasa, justo como dije, la predisposición. ¿No? Pacientes con Parkinson se ve bastante esto. No se entiende todavía el mecanismo fisiopatológico, de ser sinceros, pero de todas maneras ya lo correlacionan. Y el VIH, lógicamente por la inmunosupresión, ¿no? Entonces el paciente con VIH tiene todo tipo de cosas que le puede pasar. Ahora, ¿qué más? Tenemos aquí la clasificación, ¿no? La clasificación va a determinarse de la siguiente manera. Lo que le suelen llamar la típica caspa, ¿no? La caspa que se da en el cuero cabelludo
Tenemos la parte de la cara, la parte facial, que también se suele dar en las cejas, recuerda, o en el surco nasolabial también, en el surco. Y la torácica, pues puede ser, esto ya dependerá, ¿no? En realidad, puede ser en la parte, en las mujeres, por ejemplo, debajo de las mamas, es también una de las maneras, ¿no? O en el varón más cerca al pecho, ¿no? A la zona esternal. Ahora, lo que importa, y tú tienes que diferenciar de las otras dos dermatitis que hemos visto, es que estas placas son blanquecinas, a diferencia de las otras, que son puramente rojas. ¿Y eso por qué? Porque estás descamando grasa, estás descamando sebo. Entonces, sebo es grasa, básicamente, ¿no? Eso tienes que tener en cuenta. Descamación blanquecina. El prurito va a seguir, pero la descamación grasa es netamente de la dermatitis seborreica. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, sencillo, ¿no? Antifúngicos tópicos, por ejemplo, el ketoconazol. Muy bien. Y algunos corticoides tópicos, ¿no? Y puedes asociarlo a hidrocortisona, por ejemplo, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Ya está. Listo. Eso es básicamente lo que tienes que saber de dermatitis seborreica. Pasamos a las enfermedades virales de la piel, ¿no? Miren, varón de 25 años, consulta por lesiones dolorosas agrupadas en vesícula. A ver, déjeme leer un poquito mejor acá. En vesícula sobre base eritematosa. Ojo, vesícula sobre base eritematosa. En región genital. Refiere fiebre y malestar general los días previos, es sexualmente activo y no usa preservativo regularmente. Muy bien. Entonces, a ver, acá. Ya. Esta condición es interesante porque es uno de los virus más comunes. En realidad, uno de cada dos personas lo tiene. Sin embargo, la forma en que este virus queda perennemente en el cuerpo es porque está en un estado latente y solamente suele aparecer en base a algunas condiciones. Entonces, este virus del herpes simple es de tipo ADN, simplemente ADN, más de la familia Herpes viridae, ¿no? Que también lo tienes al costado, pero lo pongo solamente para recalcar lo más importante. Ahora, es neurotrópico, ¿por qué? Justamente explicando, va hacia lo que es su fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico es que una vez que tú, ya gracias a las gotículas de aire o de saliva que puedas tú inocularte de una infección por otra persona, una infección previa, a partir de esta infección previa, ¿no? O en este sentido de la mucosa o la piel, va a irse ¿a dónde? A los ganglios neuromusculares, a los ganglios neurolares, ¿ok? Se va a ir esa zona de los ganglios. Y ahí van a quedarse de manera eh, latente por varios años. ¿Ya? Una persona puede reactivarse, puede simplemente tenerlo una sola vez en su vida, le sale ¿cómo se llama? Le salen las lesiones del herpes, que son bastante comunes, ahorita te voy a comentar. Muy bien. Una activación previa puede tener recurrencia, que es también bastante típico, una persona que a cada rato le sale el herpes, le sale recurrencia. Y hay otro tipo de personas que se le va a complicar. Se le va a complicar, muy bien, a la larga, muy bien, con otras infecciones ya asociadas, ¿no? Pero ahorita eso no va al caso. Entonces, eh, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué factores predisponen a que el virus, por ejemplo, se pueda reactivar, ¿no? En este caso, pues que la persona, como te dije, el estrés. El estrés es inmunosupresor. Entonces, el estrés, cuidado con el estrés. Puede ser que también la persona pueda tener algún trauma en la zona donde justamente tiene la inoculación, ¿no? A una enfermedad sistémica, etc. Muy bien. ¿Cuáles son los dos tipos de virus del herpes, del herpes, ¿no? El herpes simple, mejor dicho. Tienes el tipo uno, ¿no? Que básicamente es en niños. Y muchas veces este es el inoculado. Y luego tienes el virus del herpes 2. Muy bien. Que este es el genital, el famoso que tiene la mayoría de adultos, ¿no? ¿Listo? Este es el genital y este es el que le da a los adultos, recuerda, es el tipo 2. Entonces, en nuestro caso que tenemos, varón de 25 años que tiene las lesiones genitales, este paciente probablemente tenga el 2. Bien. Ahora, ¿cómo se diagnostica finalmente?
En realidad, la clínica es clave, ¿no? La clínica es bastante clave. Son lesiones, acá vamos a ver justo por aquí, ya. Son lesiones bastante dolorosas, ya. La clínica, voy a ponerte por aquí, clínica. Caracteriza esto, perdón, como es un virus que le gusta la parte neuronal, tiene una gran afección cuando empieza a generar sus lesiones, valga la redundancia. Empieza a tener esas características de un dolor bastante urente, ¿ok? Una lesión muy dolorosa, dolor bastante fuerte, y esto está asociado finalmente a una lesión que puede ser blanquecina, puede ser indurada, puede ser levantada, pero con base eritematosa, o sea, la base siempre va a estar eritematosa, ¿ok? Y son vesículas. Vesícula con base eritematosa, nada más. O sea, es como que aquí, una vesícula, y esta zona de acá, esta zona de aquí, está rojita, ¿no? Así tiene que ser. Y es altamente dolorosa. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento antiviral? Más sencillo, es el aciclovir. ¿Ya? El aciclovir. Puede ser tópico a nivel genital, puede ser oral y vas escalando, pues intravenoso depende de la gravedad, ¿no? Pero básicamente el régimen es de 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. Si tiene recurrencia, después de meses vuelve a pasar, ya tienes que empezar a escalar en base al grado de recurrencia que tenga, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa utilizas para el diagnóstico? Aparte de la clínica, tienes por aquí lo que es, uno, la PCR de estas lesiones. Le haces una prueba de PCR y aparte le vas a hacer finalmente lo que es el cultivo de Tzanck, se le conoce. ¿Y tú qué vas a encontrar en ello? Esto de acá, mira. Esto que está por acá al fondo. Son las células multinucleadas, o sea, unas células multinucleadas, son gigante multinucleadas. Miren, ¿cuántos núcleos tiene esta célula que se encuentra justamente por lo que es la extracción de esa zona? Y vamos a ver estas células todo deformes, ¿no? Multinucleares. Listo. Ahora, el virus de la varicela zoster es distinto. Muy bien. En este caso, a ver, un momentito. Ya, deme un momentito. Bien, ahora sí, vamos a leer, como le decía, vamos a hablar ahora sí de la varicela zoster. Ahora, ¿cuál es el caso que nos plantean? Paciente mujer de 6 años, una niña, con fiebre y exantema generalizado. Ojo, exantema generalizado con máculas, pápulas, vesículas y costras en diversos estadios, ¿ok? Entonces, no tiene antecedentes de alguna vacunación contra varicela, su abuela inmunocomprometida presenta dolor en hemitórax con erupción vesicular en banda. Interesante caso, porque nos da de una infección primaria y una sobreinfección secundaria, tanto en la niña como posteriormente en la abuela. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Bien, ¿qué virus está causando principalmente la varicela, ¿no? ¿No? O el herpes zóster. Bien, aquí lo que vamos a ver es el herpes tipo 3, ¿ya? El virus del herpes tipo 3, normalmente. Pueden haber más familias de ello, pero siempre van de la mano con él, ¿ya? El virus de la varicela zóster. ¿Ya? Virus herpes simple 3 es lo mismo que nosotros digamos el virus de la varicela zóster, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, ¿qué causa la infección del virus de la varicela zóster? Causa justamente la enfermedad de la varicela. Causa una exantematosis, ¿no? Un exantema generalizado, bien, que básicamente tiene una característica muy interesante, principalmente que este exantema en los niños, ya que lógicamente se da por transmisión, en este caso
con con las vesículas por el contacto, ¿no? Pero aquí lo importante es que su principal clínica es que es un exantema en cielo estrellado, en cielo estrellado. Empieza en el tronco, mira, el bebito está por acá, el niñito, vamos a dibujar acá sus extremidades, muy bien, sus extremidades. Entonces empieza en el tronco y hay de todo tipo, más grandes, vesículas, más chiquitos, así. Y se va yendo para afuera, ¿ok? Del tronco a las extremidades y va yendo poco a poco a los costados. Eso se le llama en cielo estrellado porque tiene diversos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿qué es el herpes zóster? ¿Ya? El herpes zóster es una complicación, es una reactivación de este virus. Una vez que te da la varicela, bien, te pasa el cuadro, muy bien, todo feliz, pero después este virus no desaparece. Como te dije, estos son neurotrópicos. Entonces ellos se quedan en los ganglios que se encuentran a nivel dorsal. Muy bien, se quedan dormiditos ahí y esperan su momento. ¿Cuándo salen? Cuando estás viejito, estás inmunodeprimido, ¿no? Muchas veces eso. Están inmunocomprometidos los adultos mayores. Entonces ahí se reactiva. Pero su reactivación va a ser que como está justamente aprovechando que está en el ganglio, va a generar una clínica muy curiosa. El herpes zóster, me ha tocado verlo incluso, tiene la característica de que son vesículas agrupadas finalmente con base eritematosa, lo que tú quieras, pero en un solo dermatoma. Por ejemplo, tú tienes acá la cara, ¿no? Perdonen mi dibujo, ¿ya? Perdonen mi dibujo. Y digamos, tienes un dermatoma que va justamente desde la zona malar hasta lo que es la zona maxilar, ¿no? Perdón, la zona malar y la parte del mentón, la quijada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta lesión, este virus se va a ir justamente al dermatoma, se va a infectar el dermatoma en el cual tú estás hablando, ¿no? Y va a generar la infección solamente en ese carril. Y la otra y las demás zonas se van a encontrar normal. ¿Me entienden? Entonces, la persona tiene justamente un dolor que sube, que es en banda, pero solamente se delimita hasta el dermatoma que abarca. Y recordarás que los dermatomas son bilaterales, entonces, por lo tanto, esta lesión no cruza la línea media, no cruza, suele abarcar solamente el dermatoma afectado, de manera unilateral. Entonces, son vesículas agrupadas con un dolor gigante, es un dolor muy fuerte porque es un dolor neurológico. Bien, es un dolor urente, voy a ponerlo acá también, un urente, bien, y que finalmente estas vesículas agrupadas, ¿no? Me van a dar lo que es o sea, estas lesiones son delimitadas, lesión delimitada al dermatoma. Bien, creo que acá hay una imagen, ¿no? Ah, sí, acá está mejor, bien, ya, ahorita les hago ver eso, ¿ya? Ah, muy bien. Ahora, ¿cómo se diagnostica clínicamente cualquiera de ellos, ¿no? Ya te dije, la varicela zóster es un niño, cielo estrellado, ¿no? De 2 a 10 años. Muy bien. En cambio, vamos a verlo por acá mejor. Ya, aquí. Mire, les comentaba, la varicela te da este tipo de lesiones, ¿no? Se llama en cielo estrellado y aparte que tiene diversos tipos de formas, ¿no? Principalmente porque tiene esta forma de aquí, ¿no? El herpes zóster, si se dan cuenta en este paciente, por ejemplo, ¿no? Vemos que aquí se encuentra la línea media técnicamente. Y ven que justamente el dermatoma ocular del trigémino se encuentra ocupado, ¿no? Por esta inflamación, que puede ser con costras, vesículas, pápulas, todo lo que tú quieras, pero se delimita, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería que entendieras respecto a esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente, el tratamiento en los niños puede ser con antipiréticos. En realidad no hay cura para la varicela, o sea, es un cuadro que te da autolimitado y ya está.
¿no? Aciclovir se puede utilizar en casos graves, ya el niño está mal, pero en el herpes zóster sí se tiene que tratar. Utilizas aciclovir, valaciclovir o famciclovir y aparte le das analgesia porque el paciente le duele. Esa zona es intocable, muy bien, y puede dar complicaciones, por ejemplo, la neuralgia posherpética, el paciente ya no tiene herpes, ya le pasó el herpes, pero esa zona sigue intocable, muy bien. O afectaciones motoras, ¿no? El herpes zóster oftálmico, por ejemplo, es uno de ellos. Ahora, muy bien. Acá también tenemos un punto importante, bien, que es el molusco contagioso, ¿ya? El molusco contagioso es una enfermedad causada por un poxvirus, virus del molusco contagioso, ¿bien? Normalmente es benigna, pero lo puse acá para que tengas un diagnóstico diferencial con la varicela. Principalmente porque estos no son dolorosos a diferencia de la varicela y el aspecto de estas lesiones, que también es una lesión infecciosa, ¿ya? Es de aspecto umbilicado. Es como que una bolita, ¿no? La lesión, como perlas que tienen su ombligo, como perlas que tienen su ombliguito, ¿ok? Nada más. Y es un cuadro que simplemente, pues, que suele desaparecer a lo más en meses como tal, ¿no? Y suele darse entre niños principalmente. Muy bien. Entonces, eso también quería que lo tengas en cuenta. Acá te estoy dando las pepas de las víricas, ¿ah? Te estoy dando acá tu acrónimo. Recuerda la palabra herpes, heridas dolorosas, vesículas que se ulceran, exudado en lesiones activas, recurrencia frecuente, parestesias al brote. La zona como es neurotrópica, recuerda, el herpes es un virus neurotrópico. Entonces va a tener una parestesia previa a la infección o la inflamación. Eritema en la base de las vesículas y secreción viral activa. Por eso que la persona con herpes es bastante contagiosa. La varicela recuerda las gotas de rocío y finalmente las lesiones en cielo estrellado. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, en este caso, lo que es el molusco contagioso, ¿no? Acá también lo tienes. Poxvirus, molusco contagioso. Bien, recuerda que son, a diferencia de la varicela, estas vesículas, bien, son indoloras. No tienen dolor. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya chicos, para ir terminando, bien, vamos a llegar a lo que es las enfermedades ampollares. Las enfermedades ampollares, chicos, básicamente son enfermedades autoinmunes, ¿ya? O sea, es sencillo. Es un grupo de enfermedades que tienen un corte autoinmune bien establecido. Veamos este caso. Paciente mujer de 68 años que presenta ampollas tensas, grandes y no dolorosas, sobre base eritematosa en abdomen y extremidades. No tiene antecedentes de quemaduras ni infecciones recutáneas recientes. Refiere prurito leve semanas previas a la aparición de las lesiones. Muy bien. ¿Qué son las enfermedades ampollares? Te dije, son un grupo, son un grupo de enfermedades que van a formar lógicamente ampollas en diversas zonas de la piel. Ya, pues no, para no escribirlo, igual ahí lo tienes. Y dependerá el tipo de enfermedad en relación a la zona donde estén generándose las ampollas. Estas ampollas se generan principalmente por una mala conexión, ya sea entre células, que forman las capas basales o las capas estratificadas de lo que es la piel, o entre la lámina basal y las células que se encuentran justamente en la formación basal. Muy bien, por ejemplo, cuando tú hablas de pénfigo, estás hablando de una condición donde hay anticuerpos contra sustancia intercelular. Por eso que entre células no se adhieren y generan estos huequitos que se llenan de líquido por la trasudación y se forman y se forman finalmente las ampollas, ¿no? Ese es uno. Pero por ejemplo, tú tienes otro que es el penfigoide. El penfigoide que es más interno, más profundo, porque su condición es que la lámina propia, la lámina de lo que es la capa, claro, la lámina basal, mejor dicho, se encuentra, en este caso, despegada de la formación de la dermis. Y por eso que las vesículas de estas son más consistentes y más profundas. Por eso que vas a encontrar la diferencia entre, por ejemplo, lo típico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pénfigo y penfigoide? El pénfigo, porque es más superficial, sus ampollas son más frágiles. ¿Listo? En cambio, el penfigoide ampolloso, sus ampollas son más duras y tensas. Muy bien.
Es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Como te había comentado, ¿no? Hay autoanticuerpos. Recuerda eso, la palabra autoanticuerpos. Esto es algo genético, ¿ya? No es que sea generado por algo, no. Que ya sea que sean para proteínas de la adhesión entre células, proteínas de adhesión de la célula, de la línea, lámina basal con la dermis, muy bien, o debajo de la dermis incluso, ¿no? En la dermis papilar. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los principales tipos? Lo vamos a ver por acá. Listo, te he puesto las más importantes, ¿ah? Mira, vamos a borrar esto por acá. Listo. Entonces, acá tenemos el pénfigo vulgar, que es uno de los más comunes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tú vas a recordar de esta enfermedad? Principalmente lo siguiente, ¿ah? Vas a recordar que son ampollas frágiles y erosiones dolorosas. Como estas ampollas, ¿te acuerdas que son bastante más superficiales? Muy en ese sentido, la parte de la epidermis se encuentran intraepidérmico, entonces va a dejar en el paciente heridas y las ampollas se rompen rápido. Muy bien. ¿Y esto cómo se genera, ¿no? Hay un signo aquí muy importante que lo vamos a ver más adelante, creo que lo tengo por acá. Bien, sí, tengo lo que es el signo de Nikolsky. Ya, te voy a explicar. El signo de Nikolsky justamente sirve para diferenciar este tipo de problemas ampollares. Principalmente, ¿qué es? Por ejemplo, yo tengo acá una ampolla. Entonces, si yo, cercana a la lesión, empiezo a rascar, por así decirlo, frotar o generar presión alrededor de esa lesión, se va a descamar la piel cercana a él. ¿Me entienden? Eso es el signo de Nikolsky positivo y es muy característico, por ejemplo, del pénfigo vulgar, porque la lesión es superficial. Bien, es como que esta zona está afectada, entonces de esta zona de aquí, como se pueden dar cuenta, también va a tener cierta afectación. Entonces yo hago presión aquí y todas estas células también se van a escamar, muy bien. En cambio, en el penfigoide buloso, eso no va a ser así. Estas son ampollas tensas, prurito, ¿ok? Estas ampollas no se suelen romper. Y por tanto, como no se suelen romper, el Nikolsky va a ser negativo. Mira, esa es la principal diferencia entre uno y otro. Nikolsky positivo, pénfigo vulgar. Muy bien, el vulgar es positivo. El buloso es negativo de Nikolsky. Ya está. También tenemos otras, ¿ok? Que son la dermatitis herpetiforme, tiene forma de herpes porque tiene las vesículas en base indurada, muy bien, tiene prurito intenso, suele estar en la zona de la espalda, está asociado a problemas estomacales como la celiaquía, ¿no? Perdón, a problemas intestinales. Bien, tenemos la epidermólisis ampollar, que son ampollas desde el nacimiento, el niñito sale con ampollas, y esto porque está relacionado a una fragilidad extrema con la piel. Y recuerden que las ampollas funcionan como, o sea, un paciente con muchas ampollas, estos pacientes con pénfigo se les trata como gran quemados, porque por ahí está perdiendo líquidos. Muy bien, entonces por eso que cuando una persona se quema de gran cantidad, se le salen las ampollas, esas ampollas son peligrosas, pues, está trasudando el líquido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el Steven Johnson, finalmente, o también llamado necrólisis epidérmica tóxica, que es generado por algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado con algunos, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Es una necrosis epidérmica justamente por intoxicación en base o reacción grave a fármacos, ¿no? Que no es muy frecuente. Muy bien, vamos a ver por acá. Listo. Te dije cuáles son los principales tipos, ya te los mencioné. Ahora vamos a ver justamente el hallazgo clínico. De aquí lo que me importa es que principalmente te lleves lo del pénfigo vulgar y el pénfigo de ampollar, que son los más frecuentes. Entonces, pénfigo vulgar, te dije, Nikolsky positivo, son ampollas tensas. Muy bien. Perdón, pénfigo vulgar, ampollas frágiles, mejor dicho, ¿ya? Y heridas, ¿no? Heridas por ello. En cambio, el penfigoide ampollar es lo contrario. Nikolsky negativo porque es más subdérmico, ¿ya? Es subdérmico. Ampollas tensas, muy bien. Y prurito.
¿Cómo se confirma finalmente el diagnóstico? Se hace una biopsia en la piel, ¿no? Se hace una biopsia de piel y se tiene que encontrar algunos autoanticuerpos, ¿no? O se hace la inmunofluorescencia, más inmunofluorescencia. Entonces, básicamente, esta biopsia se hace la inmunofluorescencia y ¿qué vas a encontrar? Por ejemplo, en el caso del pénfigo vulgar, vas a encontrar depósitos intracelulares ¿de qué? ¿Intercelulares de qué? De IgG. Claro, pues, tiene sentido. Porque el daño se está realizándose, es un daño crónico, está realizándose justamente en las uniones intercelulares, IgG, en la intraepidérmica. En cambio, el pemfigoide ampollar se da justamente en la línea basal. Ahí elige que dónde la vas a encontrar, en la línea basal, o en la membrana basal. El tratamiento, bueno, no es muy importante en realidad acá, no creo que te lo pregunte, pero son corticoides sistémicos para ambos, en realidad, ¿no? Bien, y ya dependerá, pues en este caso, de cómo avance para poder inmunodeprimir más al paciente, porque como es un problema autoinmune, el problema va a ser con las propias defensas del paciente. Bien, chicos, en realidad eso es todo por estos temitas. Espero que les haya parecido. En realidad están llevables, si se dan cuenta. Hemos tratado de sintetizar lo más importante cada uno de ellos. Y cualquier duda, ya saben, tienen ahí mi número y podemos contactarnos por ahí. Bien, no sé si ya se encuentra la siguiente tutora. A ver un momentito. Si tienen alguna duda, pueden comentarme, no hay ningún problema. Un momentito, chicos, y está ingresando nuestra siguiente tutora ya para que puedan terminar con el tema de dermatología.